El título de la palabra del día de hoy es Un milagro para una necesidad. Y este título está relacionado con el primer milagro público de Jesús. Ese milagro está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y dice la palabra en Juan capítulo 2, versículo 11, que este principio de señales, o sea, esta señal milagrosa, esta primera señal milagrosa, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, un milagro para que los seguidores de Jesús empiecen a creer. A veces necesitamos eso, ver para creer, ¿no? Y a continuación vamos a leer acerca de este milagro. Algunos ya se habrán dado cuenta que este milagro fue convertir el agua en vino, en una boda en la ciudad de Caná. Y el Evangelio de Juan no da mayor detalle acerca de quién era la boda, quién era la familia, pero sí sabemos que una boda era una de las fiestas más importantes en esa época y podía durar hasta una semana. ¿Se imaginan una boda de una semana? Con un día celebrando es bastante por el gasto, digo, ¿no? Toda esta porción que vamos a leer tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Y como habíamos leído, luego de ver esto, los discípulos creyeron en Jesús. Vamos a leerlo. Estemos atentos. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo a estos que estaban sirviendo, les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, al novio, y le dijo, el novio era el encargado de cubrir todos los gastos, entonces le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Bueno, en esta porción tenemos algunas partes resaltantes que vamos a ver esta mañana y comentarlas también. Primero, al inicio vimos que estaba la madre de Jesús y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Primer punto, tenemos una invitación. Jesús había sido invitado a la boda. Él no llegó porque pasaba por allí sin avisar, de sorpresa. Y la mayoría de los que estamos acá hemos sido invitados a una boda, y para haber asistido tenemos que ser invitados a la boda. No podemos caer así nomás. Yo recuerdo el 24 de marzo del 2012 que me casé. Para este matrimonio con mi esposa tuvimos que hacer una revisión de las personas para ver a quiénes invitamos, porque teníamos un cupo limitado de invitados por el presupuesto y por varias cosas, la capacidad de la iglesia donde nos íbamos a casar. Y nuestros amigos y familiares en ese momento iban a recibir su invitación con la fecha, la hora, el lugar, y eso les daba la información necesaria a estos invitados para asistir. Al igual Jesús. Jesús fue a la boda porque fue invitado. Es evidente que hoy en día no podemos invitar físicamente a Jesús, como lo hicieron en esa boda,
para esa boda, pero sí podemos invitarlo para que tome control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros problemas, de nuestras dudas, de nuestras decisiones. Que Él nos dirija, que Él se entrone en nuestro corazón y empiece a dirigir cada paso que damos. Sí podemos invitar a Jesús a nuestra vida. Dice en el Proverbio 2 que cuando la sabiduría, que es Dios, Jesús, entrara en nuestro corazón y la ciencia fuere grata a nuestra alma, vamos a ser librados del mal camino. Empezaremos a ser prudentes. Hermanos, hay tantos beneficios de invitar a Jesús a nuestra vida, de invitarlo, mientras que si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, es todo lo contrario. No va a haber beneficios. Dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, quiere decir que sacaron a Dios de sus planes, de su vida, de sus decisiones, Dios los entregó a una mente reprobada. Qué duro suena esto, para hacer cosas que no convienen. Entonces, el no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida desencadena en una decadencia. Por el solo hecho, cuando tú haces algo que no te conviene, ya está escrito, ya algo malo va a pasar. Entonces, las personas que no toman en cuenta a Dios, no lo invitan, hacen cosas que no les convienen. Dice versículos más adelante que cuando no tomamos en cuenta a Dios, nos llenamos de toda clase de injusticia. Quiere decir de cosas malas. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmurar, ser detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, calumniadores, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta larga lista que yo he dicho rápidamente y ustedes de repente ya se les pasó estas palabras, son las que nosotros podemos llegar a hacer si no tomamos en cuenta a Dios, si no invitamos a Dios a nuestra vida. Esas son las consecuencias, lo dice la palabra. ¿Podemos asistir a la iglesia con regularidad? Sí. Pero también no haber invitado a Jesús a nuestra vida. Y esto resulta en personas que vienen a la iglesia y hacen cosas que no le convienen. Y peor aún, las aprueban o están de acuerdo con personas que las practican. Entonces, hermanos, todos necesitamos a Dios. Más que el día de ayer, hemos leído a qué nos lleva el no invitar a Jesús a nuestra vida. Dice la palabra que si nosotros le invitamos, Él viene a nosotros. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que Él entra y cenaré con Él y Él conmigo. Solo si nosotros abrimos la puerta, Él entrará a nosotros. De lo contrario, Él no va a pasar. Él no va a tener cabida en nuestras decisiones si nosotros no lo invitamos a que tome las decisiones por nosotros, para que sea nuestro ayudador en toda situación, porque pasamos situaciones difíciles o no, necesidades. Él puede limpiarnos de toda contaminación, suplir nuestra necesidad espiritual. Hermanos, y esto pasó en la boda. Estando ya Jesús presente, hubo una necesidad. Como segundo punto, tenemos en esta porción que hay una necesidad. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se les acabó el vino. Y se refiere al jugo de uva. No era algo bueno lo que estaba pasando. ¿No les ha sucedido que cuando tienen algún invitado en su casa y se acaba la comida o la gaseosa o el refresco que hayan preparado, ya uno se pone en aprietos, pues, ¿no? Y más si son personas que les gusta comer, que quieren repetir, entonces nos vemos obligados a tener que salir a comprar para no dejarlos con hambre a los invitados. ¿Se imaginan en un matrimonio? Y en esa época,
La necesidad era urgente. Los estudiosos estiman que había cientos de invitados en esa boda. Casi todo el pueblo participaba. Y sinceramente la palabra no dice si fue un error de cálculo de los padres del novio, si no tenían plata. Lo que sí es cierto es que iban a quedar muy mal con la familia de la novia, ya que la falta de comida o bebida en una boda en ese tiempo era considerado como un acto demasiado imprudente por parte de la familia del novio. Entonces, hermanos, por lo urgente de la situación, es que María va donde Jesús a decirle lo que le pasaba. Había esa necesidad de vino. Si María no hubiera ido donde Jesús a decirle el problema, esta falta de vino, Jesús nunca hubiera reaccionado a esa necesidad. Jesús necesitaba saber la necesidad para poder hacer algo al respecto. Y en este punto, hermanos, nos podemos identificar. Porque todos en este lugar, sin excepción, pasamos por algún tipo de necesidad. Algún tipo de problema familiar, alguna carga, pecados que no podemos dejar, pecados muy ocultos con los que convivimos y se han vuelto parte de nuestro día a día. Y pensamos que es normal, pero no es lo normal. ¿Y cómo Jesús podría actuar si nosotros no se lo decimos? No clamamos a Él. Una persona sana no va al médico, pero un enfermo sí necesita un médico con urgencia. Es imperioso. Y el enfermo tiene que decirle al médico, pues, lo que está pasando para que el médico pueda diagnosticar, pueda tratar la enfermedad de la forma más certera. Y me ponía a pensar hace muchos años, yo tenía creo que 20 años, yo tenía unos dolores abdominales y pensé que era apendicitis y no quería que me operen. Así que, así con miedo, me acuerdo, fui a un médico, al hospital, y le tuve que dar al doctor toda la información, todos los detalles de mis dolores para que él pueda saber si yo requería una operación o no, si era apendicitis o no. Era fundamental que yo pueda darle toda la información. Al igual nosotros esta mañana, hoy en día, necesitamos urgente a Dios, como yo buscaba un médico para el dolor, y creo que más de uno en este lugar ha tenido la urgencia de ir a un médico. Jesús es nuestro médico. A Él tenemos que recurrir. Él puede suplir nuestra necesidad. Tenemos que decirle nuestros problemas, lo que está haciendo obstáculo en nuestra vida. Porque, hermanos, Él es el único que puede ayudarnos. Dice en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Que nos ayude con nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras cargas. A Jesús, hermanos, deberíamos contarle todo. Porque Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. ¿Y cómo le decimos nuestra necesidad a Jesús? ¿Cómo creen ustedes que le decimos nuestra necesidad a Jesús? Orando, ¿no? Es lo que debería hacer un cristiano, orando. ¿Y cuánto oramos? ¿Qué tan enterado está Dios hoy en día de lo que te está pasando? De todo lo que te está pasando. ¿Qué tan informado está Jesús de tu situación espiritual? Muchas veces Dios es el último al que recurrimos. Tenemos que orar, hermanos, no es opcional. Dios lo dice en su palabra, orar sin cesar. En el Evangelio de Lucas hasta nos dice cómo orar, porque uno de sus discípulos le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Entonces, si ustedes no saben cómo orar, es la enseñanza. Jesús no enseñó a predicar, no enseñó a cómo compartirle a nuevos creyentes, enseñó a orar. Y si oramos a Dios, Él nos va a responder. Él nos escucha, dice en Salmo 50:15. El Señor dice, invócame, mira,
Jensen, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. En el Salmo 55, 22, Jensen, y pongan su nombre, echa sobre mí tu carga, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En el Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan, no a los que se quedan callados, a los que no oran, a los que claman a Él. Proverbio 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, al que ora, al que habla con Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, Él nos librará, nos sustentará, hemos leído, nos perdonará, tendrá misericordia, pero tenemos que decírselo. Tenemos que clamarle a Dios por lo que estemos pasando, por nuestra necesidad. Todos en este lugar tenemos una necesidad y Jesús es el único que la puede suplir. Nadie más lo puede hacer. No podemos, es imposible, ¿ya? No podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. No se puede. No lo tratemos tampoco. Vamos a perder el tiempo. ¿Y cuántas veces nos quedamos con nuestros problemas? Y lo hablamos, hermanos, con todo el mundo, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, en el colegio, hasta con un desconocido en la combi, le cuentas tus problemas. ¿Y a Jesús? Digámosle a Jesús cuál es el problema, cuál es nuestra necesidad, por qué situación estamos pasando. En las bodas, el único que podía suplir la necesidad de vino fue Jesús. El único que podía hacer ese milagro. Y en nuestra vida también lo es. Entonces, hermanos, tenemos primero una invitación, una necesidad y por último tenemos una indicación. Y como Jesús era el único que podía cubrir la necesidad de falta de vino, María, su madre, que lo conocía, lo había criado, sabía quién era Jesús por ese nacimiento virginal, recurre a él. Como hemos leído, Jesús, falta vino. Y Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, aún no ha venido mi hora. Y hay muchos comentarios acerca de esta respuesta. Lo cierto es que es un vocablo de respeto que se usaba en aquel tiempo. Y versículos más adelante indica la respuesta de María y cómo le habló a los sirvientes. Y nos da a conocer que ella no consideró que las palabras de Jesús hayan sido una reprensión. Ella dice, hagan lo que Él les va a decir. Entonces, Jesús, hermanos, al saber la necesidad, puede dar una indicación para suplirla. Dice la Biblia en Juan, lo leímos, ¿no? En el capítulo 2, versículos del 6 al 7, y dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, y aquí está la indicación, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y estas tinajas eran muy grandes. Su capacidad, dicen los estudiosos, que era de 75 a 100 litros cada una, por lo que 6 juntas habían contenido aproximadamente de 400 a 600 litros. Y esto era aproximadamente 2.400 servidas, porciones de vaso, ¿no? Para tomar la bebida. Entonces se puede asumir que había muchas personas a la boda. Y esto era más que suficiente para lo que restaba de la celebración. Y un detalle importante que hemos leído es que las tinajas se llenaron hasta arriba. O sea, quiere decir que no hubo espacio para meter algo y que el milagro pueda ser un milagro de verdad. No se añadió nada al agua. Y esta quizás es la parte más difícil, ¿no? ¿No les ha pasado? Obedecer la indicación. Pero vemos que estos sirvientes llenaron los recipientes.
Y probablemente estaban felices, ¿no? Porque iban a salir beneficiados. Se iba a suplir una necesidad. ¿Y el agua qué pasó, hermanos? Un milagro. El agua fue convertida en vino. Y fue el mejor jugo de uva. Un jugo de uva creado por nuestro Dios. Del mejor que habían probado. El más puro, el más fresco. Si tan solo supiéramos nosotros que todas las indicaciones que recibimos de parte de Dios son por nuestro bien. Moisés le dijo al pueblo de Israel acerca de los estatutos y decretos que se le habían dado. Moisés dijo en Deuteronomio 4, versículos 6 al 7, dice, guárdenlos pues, pónganlos por obra, o sea, háganlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Tenemos un Dios, hermanos, es una bendición que sus indicaciones nos hacen sabios, entendidos. Y es tan cercano que escucha cada vez que hablamos con Él. Pero a pesar de que es para nuestro beneficio, sus indicaciones, sus planes, sus estatutos, muchas veces no entendemos sus planes y propósitos. Como en este milagro, ¿se imaginan? Convertir el agua en vino, llenar de agua los cántaros. ¿No creen que se habrán preguntado en ese momento, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Será verdad? ¿Lo hará? ¿Qué va a pasar? Pero fue el mejor vino. Entonces, confiemos en Dios. Va a ser grato, va a ser beneficioso sus indicaciones. Si confiáramos en Dios, seríamos obedientes siempre porque sabríamos que es lo mejor para nosotros. Dice su palabra que todo obra bien para aquellos que le aman. Pero ¿cuál es la realidad? Es que no queremos obedecer. El profeta Samuel decía, la obediencia es mejor que el sacrificio. La palabra muestra cómo Jesús da una indicación. ¿Para qué? Para que pueda haber un cambio, un milagro. Y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Dice la palabra que al ciego de nacimiento, Jesús estaba a punto de devolverle la vista, le pone barro en los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Al hombre de mano seca, quien tenía el brazo colgado prácticamente inútil a su lado, Jesús lo va a sanar y le dice, extiende tu mano. A la hija de Jairo, con 12 años, que se estaba muriendo, dice que la tomó de las manos y le dijo, muchacha, levántate. A Lázaro, que ya apestaba, dice la palabra, porque tenía 4 días enterrado. Aún así el Señor clama y les dice, Lázaro, levántate. En el Antiguo Testamento vemos a Naamán, este hombre valeroso, ¿no? Dice la palabra, comandante del ejército de Siria, pero leproso. Y Naamán quería ser limpio, pero no le agradó la indicación. ¿Por qué? Porque ni siquiera el profeta Eliseo fue a recibirlo, sino que mandó un mensajero. Y el mensajero le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán dijo, ¿no habrá ríos mejores aparte de este? ¿Cómo es este hombre que no viene delante mío y me da la indicación? Y así son los planes de Dios, sus propósitos, no los entendemos. Pero por la misericordia de Dios, un siervo de Naamán le dice, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se va a restaurar. ¿Y cómo quedó su piel? Como la de un niño. ¿Se imaginan una persona con la piel destrozada de la lepra, sin remedio, sin cura, desahuciado por la lepra? ¿El Señor lo convirtió en piel de niño? Ese milagro puede hacer Dios si nosotros tan solo siguiéramos sus indicaciones. Todos ellos fueron sanados, limpios, restaurados, volvieron a la vida, como la hija de Jairo. ¿Qué solamente hicieron? Hicieron caso.
Tan fácil, pero tan difícil. ¿Cómo? Uno se levantó, el otro extendió su mano, otro salió fuera y otro se lavó. Así otorga a Dios un milagro, una indicación y posterior una obediencia total. En el libro de Juan, en el último versículo del capítulo dice, y hay también otras, Juan 21:25, y hay también otras, mire qué lindo esto, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. Entonces ustedes se imaginan cuántas millones de personas han pisado en esta tierra obedientes a Dios. Y Dios que ha hecho un milagro en sus vidas. Por eso no caben en este mundo los libros, porque son millones los que han obedecido a lo largo de todo este tiempo. Estas personas, ¿qué más podían perder? ¿Qué más podía perder Naamán? ¿Se imaginan? Leproso. Nada iba a mejorar su situación. Y a veces pensamos que algo o alguien nos va a ayudar cuando Dios es el único capaz de cambiar nuestra situación. Y muchas veces no va a ser a nuestra manera, no va a ser a nuestro parecer, no va a ser de acuerdo a nuestra experiencia. Sus caminos no son nuestros caminos. La madre de Jesús les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Al pie de la letra. Y esta es la clave del milagro. Hagan lo que Él les diga. Y también es la clave para nuestra vida como cristianos. Hagamos lo que Dios nos diga. Sin dudar. Los sirvientes cumplieron las indicaciones al pie de la letra. El agua fue convertida en vino. Fue el mejor jugo de uva que habían probado en su vida. Tanto así que el maestresala le dijo al novio, oye, ¿cómo es esto? Que tú has sacado el mejor para el final. O sea, había una sorpresa tremenda. Y cuando el Señor hace una obra en nuestra vida, es una sorpresa para todos. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mientras que no obedecer la indicación, pues es terrible. Si Naamán no obedecía la indicación, se quedaba leproso. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una indicación de parte de Dios y no la hemos hecho? Recordemos a Saúl. Él tuvo la indicación de parte de Dios porque Dios le iba a dar la victoria, hermanos. Solo tenía que obedecer al pie de la letra. Eso está en 1 Samuel 15:3. Si quieren lo pueden leer después. Dice, Jesús le dijo, el Señor Dios le dijo, hiere a Amalek, destruye todo. Recuerden estas dos palabras. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Amalek era el enemigo, el principal adversario de Israel. Saúl tenía que derrotarlo. ¿Y saben qué? El deseo de Saúl era derrotarlo. Era una necesidad para Saúl derrotar a Amalek. Y qué bien, perfecto. Jesús le dijo, el Señor le dijo, destruye todo, no te apiades y vas a tener la victoria. A pesar de la orden de Dios, Saúl no destruyó todo porque se quedaron con lo mejor de las ovejas, el ganado, los animales engordados, separaron lo que no servía y se quedaron con lo bueno. Y se apiadó de Agag, el rey de Amalek. Entonces le dijo, destruye todo. No destruyó todo. No te apiades de nadie. Y se apiadó de Amalek, del rey de Agag, el rey de Amalek. Todo mal, ¿no? Una desobediencia completa. ¿Y qué dijo Dios? Me peso. Dios dijo, me peso haber puesto por rey a Saúl, porque no ha podido cumplir mis palabras. Se ha apartado de mí. Dios lo desechó. Una tragedia en la vida de Saúl. Y una tragedia puede pasar en nuestra vida también.
El enemigo es el único que quiere destruir nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, todo. Él quiere la destrucción completa de tu ser. Y se va a valer de cualquier medio, de lo que sea. Hasta pone pensamientos en este momento como para que no escuche su palabra. Él nos quiere sacar del caminar. ¿Y saben qué cosa es? Sutil. Un ángel de luz. No pensamos que viene del diablo, pero de pronto ya no estamos en los caminos. Pero Dios nos da las indicaciones para resistir al diablo. ¿Solo qué hay que hacer? Difícil, pero tenemos la clave: obedecer. Obedezcamos a Dios al pie de la letra. Lo que Dios nos dice. En el ejército, me acordaba mientras preparaba esta porción, hay una frase que es ahora un poco polémica, ya fuera del ejército, que dice: las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Es una frase que lo dice todo, ¿no? Los militares están subordinados y hacen lo que se les dice porque hay un compromiso de servir a su país. Por ejemplo, mi papá fue militar y él tenía que hacer lo que le decían. Si tenía que mudarse, se mudaba. Si tenía que ir a trabajar en la madrugada, iba. Es decir, él cumplía las indicaciones al pie de la letra. Al menos un buen militar así lo debe hacer. ¿Qué tal si nosotros, que servimos, como decía David, a nuestro Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, empezamos a obedecerlo sin cuestionar ni murmurar contra Dios? ¿Y saben qué? Tengamos la plena certeza que nos va a ir bien. Miren, si mi papá, sirviendo al ejército del Perú, le fue bien, siempre tuvo trabajo, tuvo seguro médico, tuvimos, mis hermanos también, mi mamá, tuvimos vivienda, tuvo su sueldo, luego su pensión, y cuando falleció, pagaron los gastos de sepelio, hasta una ceremonia al final hubo en el fallecimiento de mi papá. El ejército lo honró por servirlo a él, por servir al ejército del Perú. Siempre obedeció cada indicación, porque si hubiera sido rebelde mi papá ya le hubieran dado de baja y lo hubieran sacado. ¿Cuánto más a nosotros que servimos a Dios? ¿Cómo ustedes creen que Dios va a honrar a alguien que lo honra? No tenemos idea. Dice: cosa que ojo no vio ni oído yo, son preparadas para aquellos que le aman. Y quiere decir que le obedecen. Y la pregunta es: ¿estamos siendo obedientes? ¿Qué te ha dicho Dios a ti últimamente? Porque el obedecer es clave para avanzar en el caminar. Quizás nos ha dicho: ven a la iglesia, deja esa amistad, deja esa relación sentimental, deja ese vocabulario, deja esas bromas de doble sentido. ¿Cómo como cristianos, en la casa de Dios, vamos a hablarnos en doble sentido? Realmente es triste entre el pueblo de Dios tener. Se supone que este es el refugio. ¿Ustedes saben cómo está afuera o no? Y acá vamos a decir lo que se hace afuera. Tenemos que marcar la diferencia. Si tanto nos dolemos por la situación de nuestro país, ¿qué estamos haciendo nosotros? Obedecer al Señor, podríamos, para marcar una diferencia, para que otras personas puedan conocer a Dios. De repente el Señor te ha dicho: sírveme en este ministerio. Deja de murmurar. Te ha dicho: sé de apoyo en la obra de Dios. Deja ese contenido en el celular. Deja la pornografía. Y hermanos, si no hubieran cristianos o gente que viene a la iglesia viendo pornografía, el Señor no lo pondría para que en el púlpito se diga. Entonces,
Meditemos. Dejemos de envidiar. Dejemos los celos contra los hermanos. Dejamos de ver películas, programas que solo nos afligen. Si tú te gusta ver tu televisión, ponte el Evangelio de Lucas dramatizado. Llénate de Dios. Si te gusta ver la tele, ve algo de Dios. No te puedes ir ni a dormir cuando ves algo que es triste, que te aflige. No digo que seamos insensibles, pero si tienes tiempo libre, busca de Dios. ¿Se imaginan lo que Dios puede hacer en nuestra vida si tan solo lo obedecemos? Dejamos esos hábitos nocivos para nuestra vida. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Qué descendencia estamos dejando? Y nos quejamos de la sociedad, que el presidente, que el ministro. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestras casas? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que si sale un buen presidente esto va a cambiar? Esta situación va a seguir igual. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Un país que se rinda ante los pies de Dios, esa es la solución. Y eso va a llegar cuando un creyente se levante de parte de Dios y tenga hambre y sed de justicia, de buscar a los perdidos, que tenga carga por la gente que se pierde. No sé en qué situación te encuentres hoy. Quizás vengas por primera vez a la iglesia o vienes hace mucho tiempo y aún no has invitado a Jesús a tu vida. O ya lo invitaste quizás a Jesús, pero no oras. No lo ves importante porque no tienes tiempo, según tú. Y tú dices, está bien así, déjame como estoy, yo vengo, ya yo tengo a Jesús, pero cuando pueda voy a orar. Pero tenemos que hablar con Él de una manera constante, no de vez en cuando, no solo cuando pasan situaciones adversas, enfermedades, cuando queremos algo, sino constantemente. Pablo les decía a los colosenses, perseveren en la oración. A los romanos, sean constantes en la oración. Como un deber del cristiano, y nos lo dice a nosotros esta mañana. Y quizás ya lo invitaste, ya oras, ya conversas con Dios, le dices tus problemas, tus anhelos, tus necesidades, pero no le obedeces. Como Saúl. Muchos estamos esperando que Dios escuche nuestras oraciones, pero ¿por qué Jesús va a hacer lo que nosotros le pedimos si nosotros no hacemos lo que Él nos dice? Este milagro de las bodas de Caná nos ilustra cómo Jesús anhela tener una relación con cada uno de nosotros cada vez más cercana. Él quiere que lo invitemos a cada aspecto de nuestra vida. Él anhela que le podamos decir todas nuestras necesidades y que Él pueda suplir cualquier necesidad de nuestra vida. Sí y solo si obedecemos su palabra, esas indicaciones que Él tiene para nosotros. Todo está relacionado en esta porción. La invitación, la necesidad, la indicación. No es una sin la otra, porque Él no solo quiere que lo invitemos, no solo quiere que le digamos lo que necesitamos, sino que hagamos lo que Él nos diga. Sin obediencia no podemos avanzar, no vamos a ser cercanos a Dios. Sin obediencia es imposible escuchar a Dios. El salmista decía, si en mi corazón hubiera yo mirado iniquidad, maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Entonces, hermanos, quisiera llamar a los hermanos de la alabanza. Esta mañana dejemos de lado todo orgullo, autosuficiencia que podamos tener, como la tenía Naamán también. Y rindámonos a Dios. ¿Quién no necesita a Dios? ¿Quién podría decir no lo necesito? Todos necesitamos a Dios, sin excepción. Naamán, después de tener esa piel destrozada por la lepra, quedó como la piel de un niño. Así como cuando nosotros necesitamos un médico para nuestra enfermedad, para nuestro dolor, para nuestra queja,
física y estamos desesperados, esta mañana Jesús se presenta como nuestro médico, al que necesitamos, al que quiere que le hagamos caso en las indicaciones que nos tiene que decir. ¿Y saben qué? Tenemos que decirle que necesitamos ayuda. Necesitamos que nos restaure, que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, toda maldad arraigada a nosotros. ¿Y saben qué va a pasar después de que tú le dices al Señor qué cosa es lo que te está pasando? Él te va a dar una indicación. Él te va a decir qué tienes que hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Él puede cambiar nuestra condición de un momento a otro. Solo está esperando hijos obedientes, personas decididas por Él. Ninguno de nosotros estuvo presente en las bodas de Caná. Pero hoy tenemos la oportunidad de asistir en el tiempo de Dios a la cena de las bodas del Cordero. Podemos ser esos bienaventurados en nuestra puerta de entrada, y nuestra puerta de entrada es la obediencia. No una fe superficial y un corazón rebelde, sino hacer lo que Dios nos diga, sin dudar, sin cuestionar, sin tomarlo livianamente, hasta su venida, hermanos, que está pronta. Que todos podamos llegar a la boda principal. Muchas bodas vamos a tener en lo que nos resta de días en esta tierra, pero la boda principal es la que tiene preparada Jesús para aquellos hijos obedientes, aquellos hijos que realmente anhelan tener una comunión con Él. Vamos a cantar una canción que le podamos decir al Señor, los invito a ponerse de pie, que lo necesitamos más que el día de ayer, que no queremos ser como hemos sido. Así que vamos a cantar. Esta mañana todos hemos recibido esa invitación a las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren asistir? Yo quiero asistir, yo creo que más de uno quiere asistir. ¿Y saben qué necesitamos? La puerta de entrada, como decía, para asistir es la obediencia. Y una obediencia completa y total, sin dudas, sin quejas. Yo te invito esta mañana a pasar adelante si tú quieres hacer ese compromiso, pero genuino, que no sea un compromiso como que sea un compromiso que tú vayas a decirle al Señor, Señor, yo me comprometo esta mañana a tener una obediencia total.